Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy iniciaremos, amados hermanos, una serie bajo el tema Una mente renovada. Hoy trataremos la primera parte, amén. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que existen tres elementos que ocurren cuando usted y yo somos regenerados. Primeramente hay un despojo, después hay una renovación y finalmente hay un vestimiento. Todas estas obras, amados hermanos, las hace Dios cuando opera su gracia de salvación sobre nosotros, pecadores. Y quiero afirmar, amados hermanos, que la salvación es una obra exclusiva de Dios, que es operada por su misericordia y en su gracia. Y según su elección soberana, Él extiende su gracia. En 1 de Pedro 1:12 nos enseña, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Que usted y yo seamos salvos hoy es producto de la elección soberana de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Y para qué el Señor nos salva? Para obedecer y ser rociados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, amados hermanos, el hombre regenerado participa de alguna manera en su salvación. Sí, algo hacemos nosotros. Y claro, nosotros no hacemos el milagro de ser salvos, pero nosotros participamos cuando escuchamos el Evangelio y cuando aceptamos la enseñanza de la verdad que se ha predicado. Cuando usted escucha el Evangelio, cuando usted presta su oído, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, allí está participando el pecador. Y es lo único que podemos hacer en la salvación: prestar nuestro oído para que la palabra entre en nuestro corazón. Por lo demás, amados hermanos, la salvación es un milagro divino. La salvación es un acto soberano. Y aparte de que Dios tiene misericordia de nosotros, no hay obras que podamos hacer para ser salvos. Y no tenemos ningún merecimiento para ser salvos. Si esto lo tenemos claro, entonces tiene que haber en su corazón gratitud, agradecimiento por lo que Dios le ha dado por gracia. En contraste con el cristiano salvo, amado hermano, la persona no regenerada, a pesar de que escucha la palabra, a pesar de que logra comprender el significado de las palabras que oye, se resiste y rechaza a Dios continuamente, y por eso no es salvo. El no regenerado vive en la esfera del pecado, ama lo que practica, es dominado por el mal que hay en su corazón, y ese mal controla todos los aspectos de su vida. Sí, todo lo que hace el no regenerado, esto es el no nacido de nuevo, esto es el incrédulo, lo hace en la esfera del mal. Y no importa si usted ve a esa persona compartiendo un mercado, no importa si lo ve ayudando a una persona enferma, todo lo que el hombre de corazón perverso haga, lo hace dentro de la influencia del mal que hay en su corazón. ¿Cómo así, pastor? ¿Es malo que alguien reparta un mercado a un necesitado? ¿Es malo que alguien socorra a una persona que está en un estado delicado de salud? No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que las personas no regeneradas, cuando hacen algo, no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para la gloria de sí mismo. Muchas de esas personas que usted ve entregando mercados, ayudando a los pobres, detrás de los necesitados y los huérfanos, solo buscan reconocimiento de la sociedad, recibir un aplauso, recibir una mención honorífica, que le den un título, un reconocimiento humano, y por eso lo hacen. Su motivación son ellos mismos. Ante tal condición del incrédulo, la ordenanza bíblica para usted y para mí como creyentes es que no andemos como andan los incrédulos,
porque usted y yo no somos iguales a los incrédulos. Hay características específicas de un incrédulo, y son muchas. Un incrédulo no tiene fe. Un incrédulo anda triste, cabizbajo, meditamundo, porque no tiene Dios, porque no tiene esperanza. Un incrédulo lo ve usted destruido, desanimado, abatido. Aún si tiene riqueza, lo ve usted afanado y angustiado, porque es incrédulo. Pero el cristiano tiene fe, y no importa lo que vean sus ojos, y no importa lo que escuchen sus oídos. El cristiano tiene fe. El cristiano sabe que hay un Dios en los cielos que está con él, un Dios que es todopoderoso, que es inconmovible, que su trono es trono de justicia, y por eso vive confiado, y por eso vive tranquilo, y por eso vive feliz. Aún en medio del problema, él puede levantar sus manos y decir: mi ayudador es el Dios de Jacob. Pero hay algo más que caracteriza al incrédulo, y es lo que no se puede ver, lo que está en su mente y en su corazón. Los incrédulos, primeramente, viven envanecidos en sus mentes. Acompáñenme a Efesios 4:17, por favor. Dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe? Este pasaje de Pablo nos permite ver que el perdido centra su estilo de vida conforme a lo que hay en su mente. Dice la Escritura que tal es su pensamiento, tal es él. Como son las personas en su mente, así se manifiestan en su aspecto exterior. Si una persona es corrupta en su mente, sus actos, sus palabras serán corruptos. Si una persona es malvada en su mente, si vive pensando en cosas malas, su obrar será malo de continuo. Y este es el problema con la mente del incrédulo, que está llena de ignorancia, no conoce la palabra de Dios, está llena de autosuficiencia. El incrédulo cree que todo lo puede, que él no necesita de Dios, que él se vale por sí mismo. La mente del incrédulo está llena de rebeldía. Él no acepta y dice el necio en su corazón: no hay Dios. Está llena de orgullo y altivez. La mente del incrédulo está en vanidad, esto es, está vacía. Y por eso su mente, que anda envanecida, le induce a pecar. Es importante, amado hermano, que usted y yo entendamos esto, porque cuando usted entiende cómo piensa el incrédulo, pues sabrá que no puede ser el mejor amigo de un incrédulo, porque él no piensa como usted piensa, porque su mente no está llena de lo que está llena su mente. Hay una diferencia entre la oscuridad y la luz. El cristiano piensa de manera diferente. El cristiano piensa en asuntos espirituales. Tiene un alto estándar moral en sus pensamientos. No piensa en nada corrompido. ¿Sabe lo que para el incrédulo es normal? Como adorar a una imagen, mentir, engañar, adulterar, embriagarse. Para el incrédulo es normal que llega un fin de semana y que tiene que ir a un sitio, a un antro, a consumir licor y drogas, porque para él esa es la forma de estar desestresado, de estar tranquilo y de estar feliz. Eso es lo que tiene en la mente. Mientras usted hoy está aquí en el templo pensando en temas espirituales, los incrédulos están en los carnavales celebrando supuestamente ellos la felicidad y la vida. Lo que es normal para el incrédulo es algo impensable e indeseable para el creyente. Un incrédulo, amados hermanos, no puede pensar correctamente. Sus procesos racionales están truncados. Su intelecto no funciona bien porque está corrompido por la práctica del pecado.
En Tito 1:15 se nos enseña, todas las cosas son puras para los puros. O sea, mantener su corazón limpio, su mente limpia, como dice la Escritura, en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de alabar. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Sí, la mente del inconverso está totalmente corrompida, está totalmente destruida, deteriorada. El pecado ha atrofiado su mente, el pecado ha corrompido su alma. El pecado gobierna todos los aspectos de la vida. Tienen una mente perdida, está inclinada al mal. No tienen ningún deseo de arrepentirse por el mal que han cometido y por la deshonra que todos los días practican contra Dios. Es más, cada vez que un incrédulo respira, ofende a Dios. Los incrédulos solamente piensan en el mal. ¿Recuerdan ustedes la historia del diluvio? ¿Recuerdan ustedes que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y que decidió raerlo? Esto es eliminarlo de la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Vamos a Génesis capítulo 6 verso 5. Dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y cuando una mente llega a este grado de vanidad y corrupción, no podrá escuchar, no podrá aceptar la verdad de la palabra de Dios. Solamente pensará en hacer más y más mal cada día. ¿Sabe? Con el tiempo estas mentes, como dice la Escritura, llegan a estar cauterizadas. Acompáñenme a 1 de Timoteo 4, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en estos días, los días finales, en los cuales usted y yo estamos viviendo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y siga leyendo cuando pueda, por favor, en su casa. Hay un punto en el cual la mente del hombre pecador se cauteriza. La práctica del pecado hace una herida que con el tiempo pierde toda sensibilidad en el corazón y en el alma. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han cortado? O algunas personas se han quemado, tienen una quemadura en su piel. Cuando una persona se quema la piel, los nervios se destruyen y entonces la persona pierde sensibilidad. Y usted puede pasarle por allí una aguja y pincharlo y ¿qué siente? Nada. Puede pasar una pluma para ver si le hace cosquillas. ¿Qué siente? Nada. Está cauterizado, literalmente está quemado. El área ha perdido toda sensibilidad y no siente dolor, no siente agrado, no siente nada porque está cauterizada. Así también llega a ser la conciencia del pecador cuando practica el pecado una y otra vez sin temor de Dios. Su mente, su conciencia hace ver al pecado como algo normal, que es anormal ante los ojos de Dios, y haciendo ver el pecado normal, esa persona se cauteriza, no siente nada cuando practica el pecado. Eso es lo que puede explicar ¿por qué un hombre es capaz de asesinar a otro a sangre fría? ¿Cómo una persona puede dedicarse a matar a otras personas y a vivir de matar a otras personas? Le da lo mismo ver a una persona caer sin importar si sufre, si su familia queda desprotegida, si esa persona tenía sueños, si tenía anhelos, si tenía una vida por delante. No le importa a ese asesino. Su conciencia está cauterizada, está quemada. Él no tiene ninguna sensibilidad por la vida humana. Este es un punto peligroso, amados hermanos, para el alma del pecador.
perder toda sensibilidad ante el pecado, sin importar lo que Dios ha ordenado, sin importar lo que Dios ha establecido, sin importar que tendrá que enfrentar el máximo castigo, sin ningún tipo de arrepentimiento por lo cometido. Cuando una persona llega a estos niveles, tiene la conciencia cauterizada. La mente reprobada del pecador lo conduce lejos de Dios y lo envía en una dirección distinta a nosotros los creyentes. La mente que está viciada, un vicio es algo que destruye a la persona, pero que la persona voluntariamente practica una y otra vez y no importa si se destruye. Una mente que está viciada, esto es que está en un acto autodestructivo por el pecado. No le importa que lo esté llevando por un camino de muerte, como dice el proverbio. El que tiene su mente cauterizada por el pecado, el que está envanecido en el pecado, el que está corrompido en sus pensamientos, iglesia, le parece que lo que está haciendo está bien. Y por eso usted le habla por aquí, le habla por allá, lo aconseja por aquí, la aconseja por allá. Y es como si no entendiera. Y es que no puede entender porque su mente está quemada, está viciada por el pecado, está totalmente corrompida por el mal. Y la razón por la cual una persona llega a ese estado de tener una mente viciada, cauterizada, es porque se ha olvidado de Dios. Si sencillamente Dios no está en su corazón ni en su vida. Y entonces cuando una persona abandona a Dios, Dios lo abandona y lo entrega a una mente reprobada. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 28, para que usted lo compruebe por qué una persona llega a ese estado. Dice la Escritura en Romanos 1, 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, se han olvidado de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en su mente reprobada, iglesia, el hombre natural no puede reflexionar, no puede entender y no puede meditar en las cosas que son espirituales. Es más, para un incrédulo todo esto que hacemos es una locura. Así está escrito en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted no puede pretender que una persona no regenerada, que un pecador practicante entienda las cosas que son del Espíritu de Dios. Ellos no entienden. Así que entendiendo que la mente del hombre natural está corrompida por el pecado, hay una característica más que hay en la mente del pecador, y es que su mente anda entenebrecida. Esto es, oscurecida, sin luz. Es como si le hubieran apagado un bombillo y la mente se quedó oscura. Es lo que dice en Efesios 4:2. Vamos allí, por favor. Mire lo que dice del pecador: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este término entenebrecer en el griego original hace alusión a algo que está privado de la luz, algo que está en oscuridad, algo que está cubierto por tinieblas. Esto es que la mente del pecador está llena de oscuridad. Él no puede ver la luz de la verdad porque no hay verdad en su corazón, y como no hay verdad en su corazón, no le puede iluminar, no puede resplandecer la luz de Cristo en su mente, no puede ser iluminado y su mente está oscurecida. Así que al tener el entendimiento entenebrecido, el pecador está privado de la luz.
Quien está en prisiones de oscuridad, hermano, en su mente, no ve lo que es correcto y justo. Él obra en inmoralidad, él obra en carnalidad. A él no le importan las terribles consecuencias para su vida presente y para su eternidad. Quien tiene el entendimiento entenebrecido avanza irremisiblemente hacia la exclusión de la presencia de Dios, hacia la condenación eterna, y él no puede razonar de que va camino al infierno. Él piensa que el camino por el que va es un camino derecho. Él no piensa que ese camino termina en un camino de muerte. Por eso Pablo afirma en Efesios 4:2 que están ajenos a la vida de Dios. Las tinieblas que hay en su corazón los lleva a vivir en la ignorancia. Sí, son ignorantes. Para ellos no les ha alumbrado la luz de Cristo. Para ellos no les ha alumbrado la luz de Dios en su mente. Ellos no pueden reflexionar. Ellos son ignorantes, desconocen la verdad, desconocen la palabra de Dios, reconocen las escrituras, no conocen las doctrinas. Y por eso dice ahí mismo, léalo usted, están ajenos. ¿Y qué es lo que viene a una persona ignorante en la palabra? Dureza, dureza de corazón. El término griego para dureza es porosis, que significa algo tan duro como una piedra, algo que está petrificado. Ese es el corazón de alguien que tiene la mente oscurecida. Su corazón es como una piedra, iglesia. El corazón del pecador se endurece y por eso él opta por pecar, porque no tiene ningún tipo de deseo de lo santo, de lo justo, de lo puro. Un corazón petrificado, un corazón endurecido, es un corazón obstinado, un corazón que se resiste a Dios y que voluntariamente abraza el pecado porque lo ama. No tiene sensibilidad en ese corazón. Su corazón es una piedra dura. Allí no entra la presencia del Espíritu Santo. Está muerto. Un corazón de piedra, ¿para qué sirve? Para nada. Es estéril. No produce nada. No hay fruto en un corazón de piedra. Pero en un corazón transformado hay amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Hay fruto. Un corazón regenerado, un corazón renacido, un corazón transformado. En él hay vida y hay vida en abundancia. Y por eso se entrega a los desenfrenos de la obscenidad. Efesios 4:19 nos dice las consecuencias de una mente entenebrecida y de un corazón endurecido. Dice las cuales, después de que han perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El pecador, hermana y hermano, está oscurecido en su conciencia y entra en una espiral de perdición. Una espiral donde cada vez peca más y más. Cuando aquí habla el término lascivia se refiere a inmoralidad, principalmente en el campo sexual. Usted por eso ve que un pecador, alguien que tiene la mente oscura, un hombre con la mente oscura es capaz de tener intimidad con otro hombre. Eso es antinatural. Solo eso explica que una mujer pueda dejar abandonada a sus hijas e hijos e irse con un extraño. Un corazón duro. No le importa qué le va a pasar a sus hijos e hijas pequeños que abandona por irse por el primero que le pareció a ella que era el hombre de sus sueños. No, no es amor, es lascivia. Y eso lo conducirá al infierno de fuego. Por eso el que tiene su mente oscura, el corazón duro y practica pecado terminará en el infierno. En 2 de Tesalonicenses 1:9 se nos dice el destino de esas personas, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esto es lo que le espera.
al pecador practicante, pena de eterna perdición, eterna. No podrá salir, no podrá escaparse, no podrá ir, no podrá conseguirse un abogado que lo saque. No, la pena es de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nunca podrán ver el rostro de Dios. Pero esto no es lo que nos espera a nosotros los creyentes, porque hemos sido regenerados en nuestra alma, nuestro espíritu vive y nuestra mente ha sido iluminada por la verdad. El andar del creyente, cuya mente es sana, pura, nueva, es totalmente opuesto al andar del incrédulo y el pecador. Por eso nosotros somos llamados a despojarnos de la pasada manera de vivir. Quien ha nacido de nuevo ya no vive en la carne. Quien ha nacido de nuevo según el Espíritu de Cristo ha crucificado la carne. Nosotros no vivimos como el pecador, no vivimos como el incrédulo, no vivimos como el que tiene la mente entenebrecida, según Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los creyentes hemos sido iluminados, ya no andamos en tinieblas. Por eso no se nos espera que andemos conforme a la oscuridad, sino conforme a la luz que hay en nosotros. Efesios 5:8 nos recuerda, porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí, claro, usted antes de conocer a Cristo, antes de recibir al Señor, vivía igual que todos los otros pecadores en el mundo. En otro, pero note que está en pasado. Eso es en otro tiempo. Erais tinieblas, mas ahora, en este tiempo presente, en este mismo instante, sois luz en el Señor. Y viene el llamamiento apostólico: andad como hijos de luz. Si usted es un cristiano, viva como cristiano, piense como cristiano, sienta como cristiano todos los días de su vida. No hoy, mañana sí, mañana no, después sí, no. Viva como cristiano todos los días. Debemos conducir nuestra vida conforme a la enseñanza que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la exhortación que hace el apóstol Pablo a los creyentes, a vivir una vida conforme a la verdad que usted ha aprendido, a vivir una vida iluminada por el entendimiento de su mente que le ha traído la presencia del Espíritu Santo. Es que cuando el Espíritu Santo viene a su vida, lo ilumina todo, porque Dios es luz. Y la luz resplandece. Las tinieblas ya no pueden prevalecer en usted. No hay lugar para que usted tenga por allí pensamientos malos o escondidos, perversos. Ay, es que de vez en cuando me llega ese pensamiento. No, en usted hay luz. Y cuando un pensamiento oscuro se aparece, la luz de Cristo, la palabra de Cristo que usted ha aprendido, tiene que iluminar su mente, y su mente tiene que rechazar las tinieblas. Además, su mente tiene que haber cambiado, porque usted ahora tiene la mente de Cristo y no la mente del mundo. ¿Cómo así? Pienso como Dios. Hablo de que usted tiene la palabra de Dios en su mente. Dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, el verbo está en presente ahora, tenemos, es algo personal, cada uno de nosotros, tenemos la mente de Cristo. Con la mente del Señor, esto es, con la palabra revelada de Dios viviendo en nuestra mente, nosotros podemos apartarnos del pecado. Pero esto no ocurre así con el incrédulo, hermana ni hermano. Quien tiene la mente envanecida, entenebrecida, ama lo que lo matará. Sí, el pecado mata. Y Juan 3:19 dice el Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El pecador ama pecar. Ante tal realidad, amados hermanos, del pecador,
El apóstol Pablo insta a los creyentes a vivir una vida conforme a lo que usted y yo hemos oído, conforme a lo que se nos ha enseñado desde la palabra. En Efesios 4:17 se nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, no es algo que yo me invente, es algo que el Señor demanda de usted. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. No haga lo que hace el mundo. Sepárese de ese mundo. Sepárese de lo que hacen los hombres y mujeres en Cristo. Seguimos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este es el primer elemento que estamos estudiando: el despojo del viejo hombre, porque está viciado conforme a deseos que a usted lo habían engañado. Cuando usted es regenerado, hermana, hermano, esto es cuando usted es salvo, el día que usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, ese día operó en usted la salvación. Amén. No es que yo voy a ser salvo después, yo acepté a Cristo, pero después, no. Del mismo momento en el que usted aceptó a Jesús es salvo. Así fue con usted y conmigo. Usted y yo, el día que creímos, ese día recibimos la salvación por gracia. Desde ese momento somos salvos y nadie podrá quitarnos, arrebatarnos la salvación que Cristo le ha dado. No es que usted tenga que completar la obra que Dios hizo. Pues no sería por gracia, sino por obras. Tampoco quiero decirle que usted tenga que hacer un esfuerzo sobrenatural para ayudarse a regenerar, ni a despojarse del viejo hombre. El viejo hombre murió. Cuando el hombre regenerado por la gracia fue creado, el hombre viejo murió. Sí, amado hermano, debemos entender que cuando Dios operó ese milagro que lo salvó, que le perdonó todos sus pecados, usted desde ese momento murió. Ese hombre, esa mujer pecadora murió. Usted murió al pecado y nació una nueva vida en Cristo Jesús. Voy a pedirle que me acompañe al pasaje de Romanos capítulo 6. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, para que en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es una acción que sucede una sola vez y para siempre.
Cuando usted recibe la salvación, usted nace de nuevo y el viejo hombre es despojado. Esa vieja mujer que había en usted, pecaminosa, chismosa, peleonera, iracunda, esa vieja mujer que había en usted fue despojada, fue arrancada de usted, murió, fue clavada en la cruz y fue sepultado ese cuerpo. Esa vieja mujer, ese viejo hombre está literalmente muerto. Cuando Dios lo hizo parte de su familia, como aconteció con el hijo pródigo al llegar a casa de su padre lo vistió, lo honró, le puso anillo y le cambió el calzado. En Lucas 15:22 se describe ese momento. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto es lo que... Y sabe, cuando uno estudia en el original griego el término despojar, Pablo utiliza una conjugación en tiempo aróstico del griego, que significa que algo pasó y que pasó por completo y que ya no hace parte del presente. Fuimos despojados. Dios nos despojó del viejo hombre. Y no quiero que confunda la obra de santificación que hace el Espíritu Santo con el despojo del viejo hombre. Son dos temas diferentes. Tal vez por muchos años usted ha pensado que usted poquito a poco va a ir cambiando el viejo hombre. No. Una cosa es la santificación. El que inició la buena obra la perfeccionará. Esto es que usted cada vez se va a parecer más a Cristo. Pero otra cosa es el despojo del viejo hombre. Eso ya ocurrió en el verdadero cristiano. Usted no es ni podrá ser el mismo que era ayer. Si usted ha nacido de nuevo, el viejo hombre se murió y está enterrado. Tampoco es cierto que nace un hombre nuevo sobre el viejo, o que Dios hizo unas mejoras en el hombre viejo y que lo va a ir reemplazando al hombre viejo gradualmente por el nuevo. No, el hombre viejo tuvo que haber muerto si usted es verdadero cristiano. Lo que usted hacía antes ahora para usted es despreciable. Lo que usted practicaba antes, esos deseos, eso que le gustaba antes del mundo, ahora usted lo aborrece, porque usted es una nueva criatura. Y por eso le insto, hermano, a que usted viva conforme a esa nueva naturaleza. Está escrito en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, yo no sé cuántos están en Cristo todavía. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre, la vieja mujer están atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias por seguirnos.